Regionalización tiene la palabra el diputado señor Pepe Out. Enseguida rendirá el informe por la Comisión de Hacienda el diputado señor Enrique Jaramillo. Diputado Out, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. El proyecto de ley que establece un sistema de primarias para elegir candidatos a la presidencia, a alcaldes y a parlamentarios se inscribe, de acuerdo a lo que señala el gobierno, en una agenda de reformas democratizadoras que buscan en conjunto responder a señales inequívocas de agotamiento de la democracia. La inclusión de todos en los padrones electorales, los plebiscitos comunales, la iniciativa popular de ley, la elección directa de gobiernos regionales, y al país, estoy seguro, le gustaría ver aquí también el cambio del sistema binominal, se inscriben en una agenda de reformas que buscan que los ciudadanos se sientan mejor representados. En particular, muy bien. Dije bien a una parte del país. Señor diputado. Las primarias buscan que los ciudadanos se sientan mejor representados al permitir selección más transparente, competitiva y participativa de los candidatos a cargos de elección popular. Esta es, en rigor, una deuda constitucional, puesto que el artículo 19, numeral 15 de la Constitución del 28 de diciembre de 2009 establece que una ley orgánica constitucional establecerá un sistema de elecciones primarias que podrá ser utilizado por distintos partidos para la nominación de candidatos a cargos de elección popular, cuyos resultados serán vinculantes para estas colectividades. Es decir, una reforma constitucional de diciembre de 2009 comprometió una ley orgánica que es la que estamos hoy día discutiendo y espero yo cerca de aprobar. Antes hubo un mensaje de 1998 bajo el gobierno de Eduardo Frei, otra moción encabezada por el diputado Valenzuela en 2004, otra moción transversal patrocinada por los diputados Asensio, Cheroni, Chaguán, Díaz, Escobar, Girardi, Jiménez, Ojeda y Tarut, también en 2008. Luego la presidenta Bachelet envió un proyecto de primaria como parte de la ley de partidos políticos y luego en junio del 2009 envió a este Parlamento un proyecto específico para elegir alcaldes, parlamentarios y presidente de la República en primarias. El gobierno de Sebastián Piñera decidió enviar a esta Cámara un nuevo proyecto que ingresó el 6 de septiembre del presente y esta comisión trabajó intensamente en su análisis y perfeccionamiento antes de ingresar al trabajo de la ley de inscripción automática. El boletín 7911-06 establece elecciones primarias para candidatos a presidente de la República, parlamentarios y alcaldes. El proyecto, informo, fue aprobado en general por la unanimidad de los miembros presentes de la comisión, los diputados Becker, su presidente, Asensio, Out, Brown, Farías, Lemus, Ojeda, Rosales, Schilling y Ward. Explicaré en qué consiste el proyecto, los aspectos en que fue perfeccionado y aquellos donde persisten diferentes puntos de vista. Lo primero que hay que recalcar es que se trata del establecimiento de un sistema de primarias públicas, es decir, establece en el calendario del sistema electoral del país dos eventos oficiales denominados primarias, a realizarse 20 domingos antes de la respectiva elección, sea esta presidencial parlamentaria o sea esta municipal. Es decir, en el calendario electoral de Chile habrá dos nuevas elecciones, las primarias
presidenciales parlamentarias y las primarias de alcaldes. Cuando se dice que es una elección de carácter público, obviamente se dice que es de responsabilidad completa del servicio electoral en términos similares a las de cualquier elección, con la salvedad de que hay algunas simplificaciones, como la posibilidad que tiene el CERVEL de agrupar mesas, el diputado León sabe bien de esto, que requiere solo 3 vocales para su funcionamiento y tampoco aplica en su integridad la ley de control de gasto electoral, en el sentido de que no aplica la devolución fiscal por campaña, ni tampoco la franja televisiva. Pero todo el proceso, es decir, cédulas de votación, padrón, locales, recuento, le corresponden al CERVEL y luego al Tribunal Electoral, que ha de calificar estas elecciones como cualquier otra elección oficial de Chile. Lo segundo que es importante señalar es que se trata de un solo momento electoral, pero en rigor son múltiples elecciones primarias. No es una elección primaria, sino que tantas elecciones primarias como partidos o pactos políticos voluntariamente hayan decidido acogerse a este sistema. Habrá un solo proceso electoral, un mismo local, una misma urna, pero se tratará siempre de diferentes elecciones primarias con padrones propios y cédula de votación propia. Tan es así que la Comisión quiso mantener esta filosofía, rechazando el planteamiento del gobierno de que en caso de que todos los pactos eligieran el padrón más amplio, se hiciera una sola cédula de votación donde estuvieran todos los candidatos. Esto fue rechazado con un solo voto en contra, con amplia mayoría, por considerarse que había que respetar el principio de que eran varias elecciones primarias, una para cada pacto o partido, y no una sola elección primaria. Por supuesto, cada ciudadano, y esto es muy importante, podrá participar en una sola primaria para cada cargo de elección popular. Es decir, si el elector concurre y está habilitado para votar en 2 o en 3 procesos de primarias, él tendrá que decidir en qué primaria presidencial participa y en qué primaria parlamentaria, si la hay, participa. Lo tercero que es muy relevante es que se trata de primarias vinculantes, es decir, que obligan a quienes participan, sean estos partidos o personas, a respetar el resultado. De hecho, quienes ganan una primaria quedan automáticamente inscritos al cargo de elección popular respectiva. Es decir, si alguien gana una primaria presidencial, no requiere reinscribirse, sino que directamente queda inscrito como candidato oficial. Y aquel que participó y perdió en dicha elección queda formalmente inhabilitado para postular a ese mismo cargo en ese mismo territorio. Digo bien, queda inhabilitado para postular a ese mismo cargo en ese mismo territorio. En cuarto lugar, se introduce la figura que hoy día no existe, que es del pacto electoral presidencial. Es decir, diferentes partidos podrán hacer un pacto para elegir en primaria un candidato común a la presidencia de la República. Les recuerdo a los colegas que hoy día cada candidato presidencial no representa formalmente sino a su propio partido, aun cuando exista la ficción política de pactos detrás de las candidaturas presidenciales. Hoy día, desde el punto de vista formal, Sebastián Piñera fue inscrito por Renovación Nacional, Michelle Bachelet por el Partido Socialista, Eduardo Frei por la Democracia Cristiana y Ricardo Lagos por el Partido por la Democracia.
Es decir, no han podido ser candidatos formalmente de sus pactos. Lo que hace esta ley es establecer la figura del pacto presidencial, es decir, un conjunto de partidos pudiendo formar parte de distintas listas parlamentarias pueden ponerse de acuerdo para elegir un candidato común a la presidencia de la República junto con otros partidos y o con personas independientes. Para elegir candidato a alcalde, en cambio, el proyecto exige que sea un único y mismo pacto de alcaldes y concejales. Es decir, no admite este proyecto, y ese fue un punto de debate central, que distintas listas de candidatos a concejales se pongan de acuerdo para hacer una primaria que elija un solo candidato a alcalde. Esta diferencia, que para algunos de nosotros es inexplicable, se argumentó, fue sometida a votación, se empató y la indicación está repuesta por 32 diputados y 4 jefes de bancada para votarse un poquito más tarde. En quinto lugar, las primarias son voluntarias, pero no son reversibles. El proyecto original consideraba la posibilidad de que el pacto o los partidos fijaran condiciones de satisfacción para que la primaria fuera válida. Por ejemplo, una determinada tasa de participación, por ejemplo, una determinada ventaja del primero sobre el segundo, etcétera, etcétera. Y la verdad es que por amplísima mayoría, creo que por unanimidad, fue rechazada esa formulación, decretando entonces la irreversibilidad del proceso de primaria. Es decir, si voluntariamente un partido o un pacto definió resolver en primaria su candidatura, basta que ese candidato gane por un voto para que sea el candidato oficial, anulándose la reversibilidad del proceso de primaria, porque se consideró que eso era una causal de debilitamiento de la legitimidad, de la necesaria legitimación del proceso de primaria, que hubiera una especie de carta guardada donde decía determinadas condiciones a cumplir para que la primaria se validara. Sexto lugar, ¿quién define si un partido se acoge o no a primarias? El Consejo General del partido, el mismo organismo que según la ley de partidos políticos actual es la que elige hoy a los candidatos. La ley, tal como está planteada, señala que la directiva central, los consejos regionales o una baja proporción de consejeros generales le puedan plantear al Consejo General y lo obligan a que éste ponga en discusión y votación la posibilidad de una primaria. Aquí hay 3 discusiones importantes a propósito de quién define y cómo se define si se participa o no en primaria. La primera es que si dejamos que una proporción importante de militantes de un partido obligue a primarias a dicho partido, es decir, si, por ejemplo, 20% de los militantes de todo el país de un partido le piden a ese partido primarias, hay algunos que creemos que eso debe ser obligatorio para los consejos generales, otros piensan que no. Esto fue votado en contra en la comisión. En segundo lugar, el imperio de los consejos regionales. Hay quienes creemos, y esta fue empatada en la Comisión de Gobierno Interior, que los consejos regionales deben ser soberanos respecto a la posibilidad de hacer primarias en lo que respecta a su propio territorio. Es decir, si el Consejo de la región del Biobío define que hay primarias para elegir alcalde en Concepción, decimos muchos, o la mitad, eso no podría ser revertido por el Consejo General. Quiero decir que entiendo que ha sido presentada o va a ser presentada una indicación al respecto. Y la tercera discusión, que se esbozó en la Comisión de Gobierno Interior, pero fue profundizada en la Comisión de Hacienda, es quién decide qué militantes pueden participar en la primaria.
Porque en el proyecto de ley es el partido o el pacto quien inscribe los candidatos a la primaria, es decir, no son los militantes ni los independientes que dicen yo me voy a inscribir en esa primaria o en esta otra primaria o en la de más allá, sino que son los mismos patrocinadores de la primaria los que inscriben más de un candidato, por supuesto, que es condición mínima para que haya primaria. Y lo que aquí está planteado como discusión es que debe haber posibilidades definidas en la ley. Algunos pensamos que esto corresponde más bien a la ley de partidos políticos, que efectivamente va a entrar muy pronto en discusión, para definir normas que señalen con claridad las condiciones que debe cumplir un militante para inscribirse en la primaria que el partido ha decidido, o un independiente para inscribirse en las primarias que ese pacto ha definido. En séptimo lugar, los partidos y los pactos tienen algunas libertades importantes a la hora de definir cómo se hacen las primarias. La primera libertad, por supuesto, es definir si se hace o no se hace primaria. La segunda libertad es que definen qué padrón ocupan, es decir, quiénes participan en esa primaria, pudiendo elegir entre un padrón más limitado de los militantes o un padrón de los militantes más los independientes, o si se trata de un pacto de todos los militantes de los partidos que suscriben el pacto, o de todos los militantes más los independientes, o derechamente una primaria abierta a todo el padrón electoral. Esa es una decisión que tienen que tomar el pacto o los partidos, es decir, qué padrón ocupan. Aquí hubo un cambio, a mi juicio, relevante respecto de lo que proponía el gobierno en el siguiente sentido. El proyecto original proponía que la definición del padrón pudiera ser distinta según el territorio del que se trate. Es decir, a este candidato a alcalde en tal comuna lo elegimos con el padrón amplio, en cambio a este otro de esta otra comuna lo elegimos con un padrón de militantes y a este otro con la tercera alternativa. Y la verdad es que se consideró por unanimidad que la definición del padrón por parte del partido del pacto tenía que ser, una vez hecha, tenía que ser aplicada a todas las primarias del mismo carácter. Es decir, si se hace una primaria de alcalde y se define que el padrón es abierto, bueno, todas las primarias de alcalde de ese partido o pacto han de ser con ese padrón. Esto para evitar, obviamente, la tentación de discriminar entre unos candidatos y otros que pudieran ser protegidos con un padrón más limitado. Cuando se hace la primaria presidencial, naturalmente, también corre que todo el territorio involucrado en la candidatura, una vez definida la primaria, participa. Me explico. Si uno hace una primaria presidencial, la primaria funciona en las 345 comunas y las 527 circunscripciones electorales del país. No hay ninguna posibilidad de que un partido o pacto haga una primaria, pero diga las personas de tal territorio no van a poder participar en dicha primaria. Si uno hace una primaria para alcalde, la misma cosa. Todo el territorio involucrado en la representación del cargo de alcalde tiene que participar, lo mismo si es una circunscripción senatorial o si es un distrito de diputados. La primaria, sin embargo, es voluntaria, es decir, son los partidos o pactos los que definen si van o no van a la primaria. Aquí hubo un debate importante, hay algunos que creen que la primaria debería ser obligatoria. Sin embargo, el criterio del Ejecutivo, y está bien fundamentado en su argumentación, señala finalmente que el uso de la primaria por parte de un sector político alentará a todos los otros a imitarlo en búsqueda del bien que produce la primaria, que es aumentar la legitimidad de la candidatura, pero preserva la decisión en el sistema de partidos políticos.
¿Cuál es el itinerario de la primaria? La elección presidencial de 2013 será el domingo 17 de noviembre. El calendario señalado por la ley establece que 140 días antes de la elección, es decir, 20 domingos antes del 17 de noviembre, se realizaría la primaria presidencial de aquellos que han decidido elegir su candidato en primaria. Eso significa en la práctica el domingo 30 de junio de 2013. La inscripción de las candidaturas y del pacto que compromete la realización de dichas primarias es hasta 70 días antes de la realización de la primaria, lo que significa exactamente el domingo 21 de abril de 2013. Esto significaría en la práctica que a la altura de abril de 2013 se inicia la campaña de primarias presidenciales que culmina el domingo 30 de junio. La inscripción de los candidatos es a mediados de agosto y la elección el 17 de noviembre. En las municipales, si nos atuviéramos a la ley, se trataría del domingo 10 de junio la primaria y la inscripción de candidatos el 31 de marzo. Ahora bien, si esta ley fuera aprobada hoy y entrara al trámite senatorial, la verdad es que no darían los plazos que están señalados para su aplicación en estas elecciones municipales. Y por lo tanto, la Comisión, a la unanimidad, ha establecido un artículo transitorio que fija dos cosas. Que establece que para que la ley entre en vigencia debe publicarse en el Diario Oficial al menos 210 días antes de la elección municipal. De no ser así, regirá a partir de la elección municipal para las elecciones siguientes. Segundo, establece que de aprobarse con menos de 240 días antes de la elección, estamos hablando de 8 meses antes de la elección, al menos, regirá para esta elección el plazo de 17 domingos antes de la elección, en lugar de 20 domingos antes de la elección, como está señalado en la ley permanente. Eso significaría que la primaria oficial, pública, sería el 1 de julio y la inscripción de los candidatos ante esa primaria el 22 de abril. Eso deja, ustedes comprenderán, bastantes pocos días para que los consejos generales de los partidos definan si van a hacer primarias y dónde la van a hacer. Quiero decir finalmente que esta ley fue discutida en paralelo a la ley de inscripción automática y por lo tanto buena parte de su articulado hace referencia a una ley que ya no existe, que es el sistema de inscripción voluntaria. Es decir, fijaba, por ejemplo, este proyecto periodos en los cuales el cierre de la inscripción en los padrones regía durante la campaña de primarias. Ahora habrá que modificarlo para ajustarlo a la ley de inscripción automática. Quiero decir que muchos, desde muy diversos sectores políticos, yo en eso recuerdo el año 97, cuando el ministro lucía distinto físicamente, e igual intelectualmente, hicimos un seminario de primarias de transversal en la institución que él presidía entonces. Después pasó mucha agua bajo el puente, de los arrepentidos será el reino de los cielos, pero hoy día
estamos convergiendo en la necesidad de que Chile cuente con un instrumento distinto de legitimación de sus candidaturas a cargos de elección popular, abriéndole la puerta a la ciudadanía para que diga su palabra a la hora en que partidos y pactos resuelven sus candidatos a cargos de elección popular. La mayoría de la comisión aprobó con entusiasmo este proyecto de ley y espera naturalmente sea aprobado con las indicaciones que han sido planteadas en la discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado señor Pepe Out, por su informe. Enseguida, para rendir el informe de la Comisión de Hacienda, ofrezco la palabra al diputado